Igual saldrá, ¿no? Bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, mientras los demás van ingresando, creo que se acostumbraron al horario de la tarde y están recién desayunando. Bien, vamos empezando porque si no nos pisa el tiempo. Ya, si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat, si ustedes quieren. También pueden levantar la mano y me hacen alguna pregunta. O también, a veces cuando estoy ajustando alguna cosa, me cae un momento, ahí pueden aprovechar, activan su micrófono y me preguntan. ¿Ya? Está abierto a que me pregunten cualquier momento, no esperen al final. Ya que como el tiempo a veces nos pisa, a veces al final las preguntas ya no consiguen ser respondidas, ¿no? 1 y 2, porque también mejor preguntar sobre el hilo, así mantenemos un entendimiento mejor de lo que están preguntando. ¿Ya? Bien, el seminario está dividido en 3 partes, que serían los 3 primeros enlaces que les he enviado, cada uno de 40 minutos. Cuando acabe el 1, que es donde están ahorita, se van al que dice parte 2, luego al que dice parte 3, así. El que he enviado, el cuarto, es un enlace que es solamente por si acaso, ¿ya? Es por si nos falta tiempo, por las preguntas, alguna otra cosita, ¿ya? Entonces, para eso usamos el cuarto. No siempre, eso dependerá de cómo vamos desarrollando el seminario, ¿ya? Pero por si acaso está ahí para no estar a última hora enviando. Bueno, entonces empezaremos, ¿ya? Entonces hoy día vamos a empezar lo que es el curso sobre atención al cliente y está dividido en varios seminarios. Y el primer seminario, que es el que vamos a hablar hoy día, tiene que ver sobre ética en la atención al cliente, que vamos a hablar también dentro de esto lo que es la ética profesional, la ética empresarial y, bueno, los desafíos del siglo XXI, la ética en la salud, etcétera. Ya vamos a ampliar todas esas áreas que hoy en día en salud es importante conocer, ya que actualmente salud no es solamente el hecho de trabajar en una institución de salud, sino también hay que verlo como una empresa. Y como toda empresa requiere tener una atención al cliente, si no, no sobrevive. Ya, a menos en lo que es la parte particular, ¿no? Porque tal vez los que trabajan en el Estado no les interesa mucho, pero igual deberían manejar esto, ¿no? Así incluso mejorarían su sistema y hasta sus prestaciones. Bueno, entonces empezaremos. Bueno, la ética es tal vez un tema que lo hablan poco hoy en día, pero algo que saben los grandes empresarios, ¿ya? Es que la ética es la base para el éxito, ¿ya? Un profesional ético, una empresa ética y una sociedad ética desarrolla, ¿ya? Crece, ¿ya? Y eso es importante entenderlo,
sin ética no podemos desarrollar, ya que si dejamos que se vulneren ciertos principios éticos, aun cuando hagamos un montón de publicidad, un producto bueno, vamos a ir perdiendo clientela. ¿Ya? Así que la base para el éxito a nivel empresarial profesional en salud es la ética. ¿Ya? Una persona o una empresa que aplica ética empresarial, ética profesional, va a ir ganando credibilidad con el tiempo. Eso cuesta bastante. Ya, el hecho de que una persona pueda dar una opinión y nadie pueda discutir esa opinión, ya es algo que se gana con muchos años de ética. ¿Ya? No es algo que es fácil. ¿Ya? A pesar que en los últimos años con el populismo y todo, se ha dejado que personas que a veces tienen trascendencia muy diferente a lo que es el ambiente profesional, ¿ya? Sin embargo, es muy difícil que aún el populismo pueda discutir a una persona que tiene principios éticos. Ahora, como están viendo, conseguir eso cuesta mucho tiempo, años de vida o toda una vida, y en algunas empresas incluso décadas. ¿Ya? Y perderla basta con un segundo, un hecho, algo que uno haga fuera de los principios morales, puede destruir toda una vida de credibilidad. Entonces, por eso es importante mantener constantemente lo que es la ética. ¿Ya? Bueno, como les decía anteriormente, en los últimos años se habla menos de ética en la mayoría de los ambientes. Sin embargo, como les mencioné hace rato, las grandes empresas, los que generan recursos, los empresarios que mantienen buenos ingresos, mantienen la idea de ética. Las empresas que no mantienen principios éticos nacen, desarrollan rápidamente y luego mueren. ¿Ya? Algo así como lo que pasa en la música. Los grandes cantantes nunca se olvidan. En cambio, los cantantes que aparecen de vez en cuando, ya hacen fama y desaparecen. ¿No? Lo mismo pasa con las empresas cuando vemos ética. Ahora, ¿por qué pasa esto? Eso se debe a los desafíos que han aparecido en el siglo XXI. Ya la globalización, el mercado libre y otros convenios, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, el Mercosur y otros, hacen que más fácilmente haya competencia ya en diferentes aspectos. Por ejemplo, en salud, muchos pacientes, al tener la libertad de moverse a países como Chile y Brasil, ya prefieren ir a hacerse operar a estos países, ya que no necesitan hacer ningún trámite, solamente con el carnet se puede entrar libremente a estos países. Entonces, prefieren irse a otro país y no quedarse acá, donde hay buenos también cirujanos, pero el hecho de que se da facilidades, ya el hecho de que es internacional, entonces ya hace que sea más fácil que la competencia nos tumbe. Y eso hace que, como toda situación, ustedes han escuchado una vez, cuando un ladrón roba un pan, muchas veces es porque su hijo está de hambre, ¿ya? Entonces, es lo mismo. Si una empresa no está pudiendo crecer por la competencia, va a empezar a salirse de sus principios éticos. Ya lo va a forzar a tener que salirse para poder competir. ¿Ya? Las nuevas tecnologías, aquí, en cuanto a las nuevas tecnologías, la parte ética en salud, al menos, tiene que ver con el hecho de que no se le da el tiempo necesario para una investigación completa. En farmacología, por ejemplo, una droga para que se pueda comercializar y ser usada en humanos, todo el proceso demora entre 10 a 20 años. Ya es bastante el tiempo. Ya para los equipos, igual cuando se hacen estudios, también tardan algo aproximadamente, no es que un equipo. Ya, el problema es que cuando sale una nueva tecnología, con la difusión que hay actualmente, fácilmente con internet y todo, a veces se empiezan a aplicar nuevas tecnologías sin siquiera haberse probado, ya en la desesperación de la gente. El mejor ejemplo es lo que estamos viendo ahorita, lo que está pasando con el COVID.
ya las vacunas están empezando a salir, ya, y se van a empezar a comercializar, obviamente. Sin embargo, no tienen más que unos meses de prueba, lo cual significa que no conocemos a detalle los efectos adversos que pudiesen tener. Desde el punto de vista ético, eso va en contra de los principios, ya que estamos exponiendo a la población a una sustancia no estudiada. Sin embargo, la desesperación de la gente, la presión social, etcétera, ha hecho que esto pase. ¿Ya? La calidad, la calidad, interesantemente, eh, aun cuando la gente cree que la calidad es algo implícito en un proceso, no es así. La calidad es un proceso muy complejo, ya que abarca muchos aspectos y genera costos. Ya una empresa que trata de dar trabajo de calidad va a tener que invertir un montón de dinero. Y eso es lo mismo lo que pasa en salud. Una clínica que tiene que dar un trabajo de calidad va a gastar un montón de plata. No solamente en contratar personal más eficiente, sino equipo más eficiente, instalaciones cómodas, ambientes adecuados a las necesidades de los pacientes y además personas que sepan cómo manejar lo que es la gestión de calidad. Entonces, eso eleva los costos, ¿ya? Y eso hace que las personas no se preocupen tanto por aplicación de gestión de calidad. Luego está lo que es la motivación personal. Bueno, cuán motivados podemos estar hoy en día cuando vemos que un profesional es muy desvalorizado por el populismo, ¿ya? Eso ya abarca incluso hasta discusión en política, que la han debido ver en los últimos tiempos, ya que el populismo ha ganado gran cabida en los países latinoamericanos, ya como Venezuela, ya actualmente Argentina y Bolivia, ya donde una persona profesional no tiene tanto valor como una persona que no estudió nada, pero simplemente ha manejado un sindicato y tiene más cabida, más ingresos. Entonces, ¿qué motivación podemos esperar del profesional si ve esta forma de trabajo en los países? ¿Ya? Y por último, los comportamientos éticos que pudiesen ir generándose. Estos comportamientos tienen que ver con algo que se llama la moral, que eso lo vamos a ver más adelante, pero sin embargo hay que entender que la moral cambia con el tiempo, ¿ya? Y si la moral cambia, también va a modificarse la ética, por lo tanto, los comportamientos se van modificando. ¿Ya? Y en la actualidad, los comportamientos éticos se han modificado bastante. Y podemos ver solamente con el aborto, por ejemplo, que hace unos 20 años atrás era algo desde el punto de vista ético para un profesional de salud no aceptado. Sin embargo, ahora está más abierto y algunos profesionales admiten que es correcto realizar el aborto. ¿Ya? Entonces los comportamientos están cambiando y eso también puede modificar también nuestra actitud ética ante las personas. Por lo tanto, esos son nuestros desafíos que tenemos en la actualidad. Y bueno, vamos a ver cómo los resolvemos con el tiempo. ¿Ya? Eso. Bien. Algo que es importante entender es que las personas suelen tener frases cuando uno habla de ética, ¿no? Como por ejemplo, con la ética no vamos al mercado, lo que les mencioné hace rato en cuanto a los recursos económicos. Ya uno puede dedicarle tiempo a la ética, ya, pero todo tiempo tiene un costo, ya, y hablar de ética, así como ustedes hoy día, por ejemplo, están hablando y están cancelando, tiene un costo, ya, y en el tiempo la aplicación también tiene un costo, ya, por lo tanto, va obviamente a reducir los recursos y por eso algunos profesionales, algunas empresas tienden a dar menos valor a la ética porque creen que es una pérdida de dinero, ¿ya? Por eso te van a decir que la ética y los negocios no van de la mano, ¿ya? Que con ética no se ganan licitaciones, en el caso, por ejemplo, cuando uno presenta una propuesta al Estado, ¿ya? Y eso es por la idea actual de que es más fácil sobornar para que te den una licitación que tener un comportamiento ético, ¿ya? Y hablar de la ética solamente para países en desarrollo, perdón, desarrollados,
y no para países como Bolivia, que estamos en desarrollo o subdesarrollo. Y por último, que la ética haya pasado de moda, lo cual, como les decía hace rato, eso es lo que piensan las personas que tienen poco éxito, ¿ya? En cambio, profesionales que le aplican, pero le dedican tiempo a ética, generalmente tienen éxito a largo plazo. Bien, entonces, la ética, para poder aplicarse, requiere de conciencia de los individuos. Y la conciencia de los individuos depende de sus valores, ya que nosotros vamos a tomar decisiones en base a nuestros valores. ¿Ya? Se dice que una persona es más rica cuantos más valores tiene. Y esto es cierto, porque cuando hablamos de valores, no solamente estamos hablando, por si acaso, de los valores intangibles, como el amor, la amistad, sino incluye también los valores tangibles, como una casa, un auto, etcétera, que también son valores. Entonces nosotros vamos a tener un sistema de valores, ¿ya?, que incluye todos los valores, tanto tangibles como intangibles. Ahorita vamos a ver los que son intangibles, los individuales, que generalmente es lo que más habla la gente cuando habla de valores. Pero es importante entender que también un valor tangible, como el tener una computadora, tener una casa, un auto, ingreso económico, también es un valor. Y tomamos decisiones en base a ese sistema de valores que va a incluir tanto nuestros valores tangibles como nuestros valores intangibles, ¿ya? Y no solamente valores personales que nosotros podemos tener como individuos, sino las sociedades y las organizaciones que pueden ser considerados también como personas, pero no obviamente naturales, sino personas jurídicas. Al ser una persona jurídica, una sociedad, una organización, también interesantemente como una persona natural, también tiene valores. Y estos valores pueden afectar la ética de la empresa, de la clínica o incluso del profesional, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esos valores dependen también del contexto. O sea, no es solamente el valor que yo pueda tener, sino todo lo que me está rodeando que me influye en cuanto a valores. ¿Ya? Otras personas, sociedades comerciales, no comerciales, etcétera. Y todo estas conjunto de valores, tanto individuales como de lo que son personas jurídicas, o los valores de todo lo que me está rodeando la sociedad, es la que me hace que yo pueda tomar decisiones de cualquier tipo. Por lo tanto, es importante analizar qué tipo de valores nosotros manejamos, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Ya, la organización a la que pertenezco, la sociedad a la que pertenezco. Ya, actualmente, si bien, como les decía, la ética aparentemente está hecha a un lado, sin embargo, está trabajándose en eso. Van a ver que las empresas actualmente, a menos las que están creciendo, tienden a hacer publicidad alrededor de sus valores, ¿ya? Eso porque los valores atraen, ¿no? Por ejemplo, una empresa que haga publicidad en base a que usa medios o materiales ecológicos, ¿ya? Ese, por ejemplo, es un valor y lo publicitan y eso le genera gente, ¿no? O, por ejemplo, empresas que hacen publicidad en base a la protección a los animales o en base a la protección de los derechos del niño o de la igualdad de género, etcétera. Entonces, esos valores son aprovechados por las empresas para ganar clientela, porque ellos saben muy bien que manejar ética, ¿ya?, y entender que la gente se atrae por valores es lo que les hace crecer, ¿ya? Y es lo que a veces las empresas nuevas que aparecen no entienden y por eso no duran mucho tiempo. Hay que entender, por si acaso, cuando yo hablo de una empresa, no siempre estamos hablando de una empresa grande, como muchos también tienden a malinterpretar. Ya pueden haber también empresas unipersonales. Ya, por ejemplo, un profesional, un fisioterapeuta, un farmacéutico, un médico, incluso solito, al establecer un negocio, está estableciendo una empresa unipersonal y va a tener que ver también con todo lo que estamos hablando.
Bueno, hay diferentes sistemas de valores, ya donde puede haber un montón de tipos de valores. Aquí tenemos un ejemplo de unos cuantos valores como un sistema que puede tener una empresa o un individuo, ¿ya? También hay, por ejemplo, confiabilidad, cortesía, servicialidad, amistad, lealtad, obediencia, honestidad. También bastantes valores, ya algunos con los que les decía que son los más manejados en lo que es la publicidad, por ejemplo, la confiabilidad. De manera que muchas empresas ponen eso como un valor de su publicidad, que son confiables, que son empresas sobre las cuales uno puede confiar. La servicialidad, incluso hay empresas que te hacen propaganda en base a la amistad, lealtad, obediencia, lo que le mencionaba Tito, cuidados del medio ambiente, los derechos del niño, igualdad de género. ¿Ya? Entonces, ya esos derechos son aprovechados. En salud, por ejemplo, en las empresas de salud que van creciendo, hablan bastante sobre lo que es integridad. ¿Ya? Ahora, no solamente es porque atraen publicidad, sino también la empresa debe mantener esos valores en la práctica, porque si no, simplemente será un arma de doble filo. Atraerá clientes, pero terminará alejándolos y llevándose más gente. ¿Ya? Entonces, por eso es no solamente que los publicite, sino que también los aplique. ¿Ya? Bien, entonces, por lo tanto, una empresa, como decía, que puede ser tanto unipersonal, y eso incluye a cada uno de ustedes, ya debe estar relacionado con diferentes aspectos sobre los cuales va a tener diferentes tipos de comportamientos éticos, ¿no? Por ejemplo, con lo que sería los dueños, con los clientes, a nivel personal, ya, gobierno, sindicatos si lo tiene, comunidad y medio ambiente, ya. Entonces, estos 8 aspectos que ven que rodean a una empresa, y no se ven que incluye a empresas unipersonales o individuales, ya, son las relaciones sobre las cuales debo generar valores y serán los que obviamente van a hacer que una empresa crezca, ya que los clientes se sientan más atendidos, ¿ya? Bien, entonces como empresa debemos generar valores en cuanto a estos aspectos, ¿no? Ya, obviamente, si soy unipersonal, bien, se me fue el dedo. Si soy unipersonal, entonces lo que es la empresa y el dueño son uno solo. ¿Ya? Entonces, quitaríamos ese aspecto. ¿Ya? Entonces, tengo que ver qué valores tengo con mis clientes, que obviamente son lo que origina la empresa, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, con las personas que trabajan en la empresa, con el personal, ya qué valores tengo hacia ellos. Miren, incluso esto es tan importante que las empresas actualmente, ya, y todos los que son emprendedores, innovadores, los que estudian administración, etcétera, saben muy bien que para poder construir una empresa se necesita primero marcar qué valores tendrá esa empresa. Cuando construyen una empresa, que lo primero que plantean suele ser la misión, la visión, ¿ya? Y eso se construye en base a los valores que está proyectando la empresa y que será lo que va a atraer a los clientes y a su personal, porque muchas personas también escogen dónde trabajar dependiendo de los valores que tiene la empresa, ¿ya? Yo, por ejemplo, llego a trabajar en la empresa que trabajo actualmente, no tanto por los recursos económicos que me proporcionaba, porque yo podía haberme ido a otro lado, sino más que todo por los valores que proyectaba, ¿ya? Entonces, la atracción es así. Y estos son los dos más importantes que van a hacer que la empresa crezca. Si vos proporcionas buenos valores hacia la clientela y hacia el personal, seguro es una empresa que va a ir creciendo, ¿ya? Luego, obviamente, están los otros aspectos sobre los cuales hay que proyectar valores, ¿no? Sobre, por ejemplo, lo que es hacia el gobierno, en lo que es lo que ellos nos controlan, ¿no? Nos supervisan, etcétera, pagos de impuestos, etcétera. Entonces, también,
Obviamente tenemos, porque ellos si no pudiesen caernos sobre nuestros antivalores que pudiésemos tener. En cuanto a los proveedores, obviamente tengo que también proyectar valores, ¿ya? Y eso hace que incluso ellos también crezcan. Si su proveedor crece, nos favorece. Hay que hacer crecer a los, valores, a los proveedores en base a valores, ya que si ellos crecen, a nosotros nos benefician porque esos costos bajan y yo voy a poder adquirir el mismo producto a menos precio, ¿ya? En cuanto al medio ambiente, que es algo que actualmente ustedes han visto que se habla bastante, ya la comunidad, hay empresas, yo cuando estaba por Estados Unidos, ya estaba por Texas, en un fin de semana me llevaron, porque yo fui a un curso allá, era un cursito de 2 semanas y en el fin de semana de por medio me llevaron de paseo, ¿no? Así, a México. Me llevaron a visitar una planta lechera. ¿Ya? La planta lechera estaba asociado a la comunidad. Pues, los dueños de la planta lechera eran dos familias que ya tenían bastante tiempo de haberla hecho crecer la empresa, pero algo que le hizo grande a esta empresa es que interactuaba con la comunidad. Ya no solamente porque sus trabajadores los obtenían, sino que la empresa había construido el hospital, había construido una escuela, un hogar de niños y constantemente estaba apoyando con la comunidad, ¿ya? Entonces, esos valores en ese pueblo hacían que esa empresa sea intocable por cualquiera. Era difícil que compitan contra ella, ¿ya? Y bueno, en cuanto a los sindicatos, también obviamente proporciona valores, ya que si nosotros trabajamos con valores también con los sindicatos, obviamente ellos también nos apoyan en situaciones difíciles. Bien, ahora, la ética está entre lo que es la moral y lo que es legal, ¿ya? La moral es la conciencia de una sociedad. Ahorita les voy a ampliar un poquito más sobre lo que es la moral, pero la moral es la conciencia de una sociedad. Es el conjunto de normas, reglas que tiene una sociedad y que no está escrita, pero que sirve para que esta sociedad juzgue si un individuo, una persona tiene una conducta o una vida buena o mala, ¿ya? Entonces la moral no está escrita en ningún lado, simplemente nosotros sabemos que existe, ¿ya? Y cada uno de ustedes la va aprendiendo conforme van perteneciendo a una sociedad. Cada vez que ustedes entran a una sociedad nueva, van aprendiendo cuál es la moral de esa sociedad. Ahora, la ética se va a construir en base a esa moral, ¿ya? Entonces, dependerá la ética empresarial de quiénes, de los que componen esa sociedad, porque una empresa es una sociedad, ¿ya? Los trabajadores son una sociedad. Entonces, ya la moral dependerá, ya, de esa sociedad y su ética, por lo tanto, se va a construir en base a eso, ¿ya? Ahora, las normas legales que pueden existir tanto a nivel interno de una empresa como a nivel de lo que es un departamento, una ciudad, un municipio o un país, depende de la moral de la sociedad que lo conforma. Las nuevas leyes que vayan saliendo, si a veces ustedes reniegan porque salió una ley u otra, es porque la moral de la sociedad está pidiendo eso. Eso generó comportamientos, que eso sería la ética, y esos comportamientos hacen que aparezcan normas o leyes nuevas, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos cambiar también el aspecto legal, tenemos que cambiar primero la moral. Y como empresa, si yo quiero cambiar el comportamiento de mis trabajadores, de los que trabajan ahí, comportamiento de mis clientes, la normativa, también primero tengo que modificar la moral de esas personas, ¿ya? Hacer que piensen qué es lo correcto y qué es lo malo. Y eso obviamente no solamente dependerá del ambiente en sí,
sino de todo el contexto que lo está rodeando, que eso incluye incluso todo un país o toda la humanidad, incluso cuando hablamos de derechos humanos. Bien. Entonces, como les mencionaba, la moral, como les decía, es la conciencia. Y sobre esta conciencia de la sociedad se puede decir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Por lo tanto, la moral son las normas que nosotros usamos para decir si una persona vive en bondad o en maldad. Ya es lo que nos ayuda a saber qué es bueno y qué es malo. Pero no estamos hablando, por si acaso, de la conciencia del individuo, ya que cada individuo sabe qué cosa es buena y qué cosa es mala, en base a su conciencia individual. Pero en base a la sociedad suma estas conciencias y eso es lo que determina qué es bueno y qué es malo. Por eso la moral proviene de la conciencia de los individuos. Ya, si yo tengo 10 individuos y 9 están de acuerdo con algo, pongámosle el aborto, por decirles, y uno no está de acuerdo, entonces para ese grupo social de 10 personas, el aborto es moralmente aceptado, aun cuando uno no esté de acuerdo, porque es igual como todo, la mayoría es la que manda. Ya, sin embargo, si fuese a la inversa, si 9 no están de acuerdo y uno está de acuerdo, entonces para ese grupo social el aborto es inmoral. Ya, entonces depende de la conciencia de cada individuo y estas conciencias se van sumando y eso es lo que le da el sentido de lo que es lo correcto y lo incorrecto. ¿Ya? Bien, entonces, de esa manera nace la moral. Ahora, ¿cómo la moral nos presiona? Ya que a nivel social, cuando todavía no se ha formado una ley en base a la moral, ya la sociedad te presiona que vos te comportes como ellos creen que es lo correcto. ¿Ya? Y por lo tanto, va a tener más efectos psicológicos. O sea, ¿cómo ustedes saben que está bien o que está mal? ¿Ya? Cuando están entre ese grupo de 5 amigos, ¿cómo saben que uno de esos amigos hizo algo malo? Ustedes saben cuando están en grupo de amigos, le hacen la famosa ley del hielo. Uno lo trata, el otro lo trata, ya se pelean, no le hablan, ya, y entonces él termina comportándose como el grupo lo quiere, porque la mayoría le está presionando psicológicamente, más que físicamente o tangiblemente. ¿Ya? Claro que en casos graves, por eso hay leyes, terminan también presos, ¿no? Y eso obviamente ya tiene que ver más con la parte física, pero también con una presión psicológica. Porque también cuando está en la cárcel no es solamente la parte física, sino el componente psicológico. Bien, ahora, esa moral siempre está basada en firmes convicciones, en lo que nosotros creemos. Por eso es muy difícil a veces modificar la moral cuando hay bastante presión social, ¿ya? Entonces, fíjense, no está tanto en evidencias o demostraciones, y eso es lo que trae conflicto cuando hablamos de ciencia, por ejemplo. La ciencia más se vale de lo que es evidencias, lo que son pruebas, que muchas veces está separado de lo que son las convicciones. Y aquí, por ejemplo, podemos volver a un ejemplo de lo que pasó con COVID. A ver, antes de que siga, se va a cortar en 4 minutos. Si yo estoy hablando todavía, no se desesperen. Se me cortó, váyanse al enlace que dice parte 2 para que continuemos con eso. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué pasó con el COVID? Han oído escuchar hablar del tratamiento del COVID aquí en Bolivia. Y se habló fuertemente de un medicamento, ¿se acuerdan? La ivermectina. No sé si se han dado cuenta, pero ya no se habla mucho de la ivermectina. ¿Ya? Y es algo que yo lo decía desde que pasó todo esto. La ivermectina no hace nada en lo que es la enfermedad del COVID. Sin embargo, cuando apareció esto, la presión social, fíjense, no le importó las evidencias, no le importó las bases científicas, las pruebas que se tenía.
No le importó el estudio que generó todo esto, que no hablaba del tratamiento, sino de otro aspecto. Sin embargo, por convicciones, ya por pensamientos políticos, porque fue más por una presión política, si ustedes analizan el momento, la gente presionó para que se le dé una validez a algo que era científicamente incorrecto. ¿Ya? Incluso profesionales, algunos incluso de fama, que no vamos a mencionar su nombre, pero ustedes saben muy bien que por los han visto en televisión, salieron a defender este aspecto, sin bases, solamente con convicciones. ¿Ya? Entonces, muchas veces la moral está basada más en convicciones, porque no está basada en pruebas. Y es lo que hace que a veces la moral, a pesar de que una sociedad esté de acuerdo, termine siendo incorrecta. Y eso, si lo llevamos a una empresa, también pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Muchas veces algunas empresas ya simplemente no desarrollan porque tienen fuertes convicciones y no se basan en las evidencias. ¿Ya? Y por lo tanto terminan perdiendo la empresa. ¿Ya? Entonces, la moral va a juzgar a las personas en base a los estándares percibidos, ¿ya? No en base en sí a bases científicas. Por eso van a ver que el derecho trata de hacer que esto tenga una base científica, ¿ya? Derecho trata de ver la moral desde un punto de vista científico y por eso ellos están a cargo de lo que es las leyes, ya que tengan bases científicas y no estén en base a un estándar percibido, o sea, un estándar que la gente cree que es bueno. Sin embargo, cuando lo vemos a un nivel más global, puede ser más dañino, ¿ya? O también puede pasar exactamente a la inversa, ¿ya? Bien, entonces la moral es la que va a hacer que una empresa ya tenga diferentes valores y por lo tanto dependa de esto su desarrollo y sus decisiones. Bien, entonces se me va a cortar en segundos. Vámonos al enlace que dice parte 2. ¿Ya? Ya van a poder entrar libremente sin necesidad de que yo les dé permiso. Así que ni bien entre, van a estar en línea. Ya no se preocupen. Ya nos vemos en segundos.